La información internacional ahora con Edi Cifre. Edi, estamos hablando de una de las fechas más conmemorativas de los Estados Unidos, que se ha visto lamentablemente teñida de sangre, ¿no? Sí, así es. La semana pasada ya hablábamos sobre un tiroteo también en Estados Unidos, recordad, en el estado de Maine. Sí. Y ahora le tocó el turno a Florida. Y digo tocó el turno porque viste que esto es un tanto habitual en los Estados Unidos, estos tiroteos que se abren justamente al aire libre o en algún... Acá lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? Sí. Este tiroteo que se abrió en Florida, precisamente en Tampa. A raíz de esto, un hombre murió justamente en el lugar, un segundo falleció en un hospital local. Además hay 18 heridos que fueron llevados a centro médico. Esto ocurrió poco antes de las 3 de la madrugada del día domingo, o sea, lunes ya aquí en Argentina. Y las imágenes que publican son las de, en teoría, esta persona que veíamos en imágenes, que podía ser uno de los autores de este lamentable tiroteo que ocurrió durante las festividades de Halloween, en la madrugada del domingo, cerca de una zona de bares y clubes. Y lo que vemos en imágenes justamente es eso, la gente en las calles, en donde también se veía a uno de los que estaba en la calle misma con un arma, pero no había sido ese el que había hecho el tiroteo. Así que una situación que lamentablemente es recurrente allí en Estados Unidos, estos tiroteos que se arman en centros comerciales, en colegios, en calle como en esto, en una fiesta como la de Halloween, una fiesta tan celebrada allí en Estados Unidos, ¿no? Y nos vamos a ocupar nuevamente del conflicto en el Oriente Medio. Hay novedades, Edi. Sí, un conflicto que lamentablemente tenemos que seguir hablando. Y digo lamentablemente porque también se habla de que va a extenderse en el tiempo. Esto, según el gobierno israelí, lleva para largo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos advierte sobre la desesperada situación del pueblo de Gaza, del pueblo palestino, que vive sin electricidad, alimentos ni agua. Reitera además que los ataques israelíes van en contra del derecho internacional humanitario y mientras tanto siguen los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, que han matado ya a más de 8.500 palestinos, de ellos 3.542 niños. Los hospitales gazatíes están al límite, sin apenas espacio para seguir recibiendo más heridos, ni siquiera suministros. El resto de la población gazatí se enfrenta a la escasez de alimentos y de agua. Según UNICEF, los niños de Gaza beben un 5% del agua potable que deberían de beber y están consumiendo ahora ya directamente agua salada, agua del mar, lo que provoca más enfermedades. Además, también preocupa el futuro de los 2.000 bebés que se calcula que van a nacer en las próximas horas allí en Gaza. Las imágenes que vemos son de una verdadera masacre del pueblo palestino ahí en la Franja de Gaza. Y también te digo algo, en Cisjordania, recordemos, está de un lado la Franja de Gaza, que es donde en teoría están estos terroristas Hamas, en donde Israel lo que está buscando justamente son a estos terroristas, que es los que habían entrado el 7 de octubre allí en territorio israelí. ¿Te acordás que mostrábamos las imágenes donde abrían fuego contra la gente que estaba en esta fiesta? 260 muertos por un lado, más de 220 rehenes israelíes que tomaron este grupo terrorista Hamas, y al día de hoy 1.400 muertos ya lleva Israel, y contra estos más de 8.500 en Palestina. Una situación muy compleja en donde la ONU y otros organismos internacionales están pidiendo un alto el fuego. Pero en lo que vamos a ver a continuación hay una incursión, terrestre justamente del ejército israelí en Gaza, y un primer ministro, Benjamin Netanyahu, que dice que él de ninguna manera va a hacer un alto el fuego. Avanzando con tanques, el ejército israelí ha difundido imágenes de tropas que operan en la Franja de Gaza y ha asegurado que siguen persiguiendo a los militantes de Hamas. Las fuerzas terrestres israelíes se adentraron en Gaza, avanzando con tanques y otros vehículos blindados sobre la principal ciudad del territorio y liberando a un soldado cautivo de militantes de Hamas. La guerra entre Israel y Hamas comenzó después de que militantes de Hamas de la Franja de Gaza atravesaran el 7 de octubre el muro de separación de Israel, fuertemente fortificado, y atacaran un festival de música al aire libre y comunidades fronterizas israelíes. Mataron a decenas de personas y secuestraron a más de 220, mujeres, niños incluidos, ancianos y discapacitados. El ejército israelí reaccionó inmediatamente. Al día de hoy hay más de 8.000 muertos en Palestina y 1.400 en Israel.
prácticamente hay una única planta desaladora que está operando en un porcentaje, un 30% aproximadamente, lo cual hace que apenas llegue agua potable y los niños están bebiendo agua salobre. Lo que provoca más enfermedades. Preocupa mucho el futuro inmediato de los 2000 bebés que se calcula nacerán en Gaza en las próximas semanas. Y una cosa más, no perdamos de vista los efectos en la salud mental de una generación que crece en medio de la violencia. Tanto los niños palestinos como los israelíes, dice UNICEF, sufrirán las consecuencias de lo que están viviendo ahora. Por su lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado considerar cualquier posibilidad de alto el fuego en la guerra. Quiero dejar clara la posición de Israel respecto a un alto el fuego. Al igual que Estados Unidos no aceptó un alto el fuego tras el bombardeo de Pearl Harbor o tras el atentado terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamás después de los horribles atentados del 7 de octubre. Los llamamientos a un alto el fuego son llamamientos a Israel para que se rinda ante Hamás, que se rinda ante el terrorismo, para que se rinda ante la barbarie. Eso no sucederá. Señoras y señores, la Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es un tiempo de guerra, una guerra por nuestro futuro común. Hoy trazamos una línea entre las fuerzas de la civilización y las fuerzas de la barbarie. Es hora de que cada uno decida cuál es su posición. Israel se enfrentará a las fuerzas de la barbarie hasta la victoria. Espero y rezo para que las naciones civilizadas de todo el mundo apoyen esta lucha, para que la lucha de Israel sea vuestra lucha, porque si Hamás y el eje del mal ganan, ustedes serán su próximo objetivo. Y ahí estamos viendo imágenes en vivo justamente de la zona. Ahí en un costadito abajo, al lateral derecho, en el inferior derecho, ves la franja de Gaza, ¿no? El mapa. Y la noticia de última hora es que un bombardeo causa decenas de muertos en un campo de refugiados de Gaza, en Palestina. Las explosiones han provocado un inmenso cráter y daños en los edificios cercanos, de los que varios residentes palestinos han sacado los cadáveres de al menos 3 bebés. Soldados israelíes y milicianos de Hamás se enfrentan en diversos puntos de la franja de Gaza. La verdad que una guerra que continúa. Ahí escuchábamos a un primer ministro israelí en donde decía que no va a dar el brazo a torcer, que van a seguir con estos ataques, porque ellos están tras justamente este grupo terrorista Hamás. Pero lo lamentable es que en el medio se está provocando la masacre, porque es una verdadera masacre, un genocidio. No lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, Naciones Unidas, otros organismos internacionales, UNICEF mismo. Basta con ver las imágenes, además. Exacto, ves esas imágenes de lo que está pasando ahora en Palestina y es una verdadera masacre del pueblo, de un pueblo, de los civiles comunes, ¿no? Como vos, como yo, con niños que no tienen a dónde ir, a dónde ir. Tal cual. Gracias, Edi. Nos Mañana vemos. te esperamos, si Dios quiere. Hasta mañana.